a nuestro invitado. Fíjense que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se va a cumplir otro año más, un aniversario más de la caída de México Tenochtitlán. Hay que recordar que fue el 13 de agosto de 1521 cuando los españoles dieron la estocada final al pueblo mexica aquí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, hay algunas preguntas, algunas historias que muchas veces nos hacemos con respecto de la caída de México Tenochtitlán. ¿Cuál fue el rol verdadero de los tlaxcaltecas? ¿Por qué los ayudaron? ¿Quién conquistó a México? ¿Los españoles o los pueblos indígenas? ¿Cuál fue el rol de las mujeres a lo largo de la conquista? Y una vez conquistado, bueno, ¿cuándo se levantaron los grandes edificios coloniales del centro de la Ciudad de México? Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana. ¿Cuáles eran pues los usos y costumbres que sobrevivieron a, pues sí, digamos, la conquista? ¿Cuáles se mantienen hasta el día de hoy? De esto y más estaremos platicando con Enrique Ortiz, quien es escritor y divulgador cultural. Y bueno, le agradezco muchísimo a este invitado especial que nos haya aceptado esta invitación. Estimado Enrique, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Enrique. Oye, pues yo quisiera preguntarte en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh, pues he escuchado y leído algunos historiadores que hablan sobre que a México no lo conquistaron esos 300, 500 españoles que llegaron, sino que fueron los pueblos indígenas. ¿Cómo fue la conquista de México? Efectivamente, generalmente se ve la historia de una manera maniquea, ¿no? Y sobre todo la conquista, en el cual lo que vemos es que los españoles llegaron y ellos fueron los que concretaron la conquista de Tenochtitlan y de la Triple Alianza. La realidad es que como en toda la historia hay contextos y matices. Los españoles de Hernán Cortés, los cuales llegaron en 1519 a estas tierras, no hubieran podido derrotar el poderío mexica, ¿no? La hegemonía mexica, sin el apoyo de cientos de miles de guerreros aliados indígenas. En cuanto a las razones de por qué es derrotado este magnífico imperio opresor, hay que decirlo, ¿no? Los mexicas, la Triple Alianza, pues hay dos, ¿no? Que está bien planteado en varios libros, en varias investigaciones. Y también yo a través de mis reflexiones, pues llego a la misma conclusión. De los muchos factores que impactan en esta derrota de los indígenas, de los mexicas, yo puedo destacar dos razones, dos primordiales. La primera es las enfermedades, ¿no? La viruela, la cual es todavía tema de desarrollo en qué año llega a estas tierras, si desde 1519 o 1520, la epidemia que merma los esfuerzos militares, no solamente de los mexicas, sino de muchos de sus aliados y también de sus enemigos. Y el segundo factor, y posiblemente de igual importancia, es el rencor que le tenían a los mexicas. Muchísimos pueblos que habían sido subyugados, que habían sido conquistados, y que con los españoles vieron la oportunidad de quitarse de encima ese yugo y obtener la libertad. Porque Hernán Cortés, más que un gran guerrero, pues fue un gran diplomático. Y él le vendió promesas a muchísimos de estos grupos dominados por los mexicas y que sin titubear decidieron unirse a la causa española, que bueno, los objetivos de unos y de otros eran completamente diferentes, ¿verdad? De Sí. los pueblos indígenas era conseguir su libertad y de los españoles era establecer encomiendas y comenzar una explotación constante, ¿no? De esta región del mundo. Enrique, antes de la llegada de Cortés a, pues lo que era, pues sí, la Ciudad de México, México Tenochtitlán, en agosto de 1519, unos mensajeros
encomenderos del pueblo tlaxcalteca llevaban alimentos y otros enseres, pues bueno, para, entre otras cosas, darle la bienvenida a Hernán Cortés, pues sí, a la región de Tlaxcala, a los dominios de aquel Altepetl. Y Hernán Cortés decide cortarle las manos a 50 encomenderos. Yo quisiera preguntarte, el rencor de los tlaxcaltecas, el rencor, vamos a decir, pues esta lucha entre estos dos imperios mesoamericanos, pero particularmente los tlaxcaltecas tenían razones fundadas para aliarse con Hernán Cortés, pese a esta historia que trasciende en los siglos, pues de los 50 encomenderos a los que les cortaron las manos, quienes solo llevaban alimentos a los españoles. Sí, ¿Había razones por parte de los tlaxcaltecas? la cita que tú haces es de cuando están en guerra, es en septiembre y es en cuando están en guerra los tlaxcaltecas con los españoles, Sí. ¿no? O sea, los españoles ya habían hecho alianzas con los zempoaltecas de, pues, Zempoala, de Quiahuistlan, de lo que actualmente es el estado de Veracruz, y ellos Correcto. entran a lo que es el territorio de Tlaxcala y son recibidos en guerra, ¿no? Con hordas, ejércitos completos de las cabeceras tlaxcaltecas, quienes les hacen una guerra despiadada. ¿Por qué? Porque pues están tratando de analizar sus capacidades militares y obviamente están tratando de obtener un prestigio a nivel Mesoamérica de haber logrado, haber derrotado a estos teules, ¿no? A estos hombres barbados que llegaban desde el oriente. Entonces, estaban en guerra, finalmente no logran los tlaxcaltecas hacer gran mella, causar grandes bajas entre los españoles, y al final se llega a un acuerdo, ¿no? Se llega al acuerdo en el que los señores tlaxcaltecas permiten la entrada de Hernán Cortés a sus ciudades y se forja una alianza contra los opresores mexicas. Y sí, los tlaxcaltecas tenían razones de peso para odiar y para tratar de eliminar a los mexicas, miembros de la Triple Alianza, que estaba conformada también por Texcoco y Tacuba, es importante decirlo. ¿Cuáles son las razones de peso? Pues desde tiempos de Moctezuma y Huicamina, ¿no? Mediados del siglo XV, los mexicas habían iniciado una serie de guerras rituales, las guerras floridas en contra de Tlaxcala, Huejotzingo, Atlisco y otros señoríos del Valle Puebla-Tlaxcala. Y estas batallas rituales fueron causando terribles desagravios y odios entre las familias, tanto de los mexicas como de los tlaxcaltecas, porque las familias perdían tíos, hermanos, hijos, primos, ¿no? Cuyo objetivo en estas batallas, recordemos que era capturar al enemigo para sacrificarlo. Ese era el principal objetivo de las batallas floridas o de las guerras floridas. Pero esto fue deformándose con el paso de las décadas y los mexicas, ya muy encolarizados en contra de los tlaxcaltecas, le pusieron un sitio a Tlaxcala. Y hay crónicas en las cuales pues los ahorcaron económicamente y no tenían recursos, al grado que no llegaron a tener ni siquiera sal, de acuerdo a algunos cronistas. No te digo plumas de quetzal y otros bienes de lujo. Entonces, pues estuvieron cercados los tlaxcaltecas por los mexicas hasta la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Y Moctezuma II, quien reinó de 1502 a 1520, trató en repetidas ocasiones de infligirles una gran derrota a los tlaxcaltecas y conquistarlos. Sin embargo, eran tan aguerridos los tlaxcaltecas que no logró su objetivo y mantuvieron su independencia hasta la llegada de Hernán Cortés. Sí. Ahora, previo a la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlán, pues se encontraron con Cholula y es así que fue una verdadera masacre. Pero lo que sucedió antes de Cholula, antes de Tlaxcala, incluso en Zempoala, pues todo el tiempo estuvo una mujer presente. Uh -huh. La Malintzin Uh o -huh. Marina, o mejor conocida como la Malinche. La Malinche no solo fue la única mujer importante dentro de la conquista o del proceso de conquista de México Tenochtitlán. Hubo otras mujeres, pero la más visible fue ella. ¿Cuál dirías que fue el rol de las mujeres en el proceso de conquista de México Tenochtitlán? Pues fue muy complejo dependiendo de qué lado lo queramos ver,
¿no? Si del lado de los hispanos o del lado de los mexicas. Por ejemplo, sabemos que hubo mujeres muy valerosas del lado de los españoles, entre ellos María de Estrada. María de Estrada fue una española a la que le apodaron la vieja, porque tenía ya era de edad, bueno, vieja para aquellos estándares, ¿no? Tenía más de 35 años. Sin embargo, pues para nuestros estándares era joven. Ella llegó a estas tierras acompañando a su marido, de apellido Farfán. Y ella sobrevivió a la Noche Triste. Ella sobrevivió a la batalla de Otumba. Y tenemos crónicas de que ella, empuñando la espada y el escudo, salió avante de la gran derrota de Hernán Cortés el 30 de junio de 1520. Por el lado, por ejemplo, de los mexicas, hubo mujeres de todos los niveles sociales que destacaron en esta gesta histórica. Entre ellas, pues podemos destacar a la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma, Tecuichpo, quien ella, por ejemplo, cuando muere Moctezuma, pues también fue forzada a casarse con Cuauhtémoc como símbolo de legitimidad. Cuauhtémoc, quien fue el último defensor de Tenochtitlan y que fue capturado el 13 de agosto de 1521. También tenemos que recordar todas estas doncellas de la nobleza, no solamente de Tenochtitlan, sino las que entregaron, por ejemplo, en Tlaxcala, las que entregaron en diferentes señoríos, las entregaban a los españoles como símbolo de alianza. Y pues bueno, podemos imaginar lo difícil y traumático que fue esta experiencia para todas estas mujeres. Por ejemplo, sabemos que doña Luisa fue hermana de Xicoténcatl y fue hija de Xicoténcatl el Viejo y fue entregada a nada más y a nada menos que a Pedro de Alvarado, cuando se forjó la alianza entre hispanos y tlaxcaltecas. Y ella se volvió de gran importancia en la vida de Pedro de Alvarado, ¿no? Una persona sumamente violenta, ambiciosa, pero que al parecer se entendió perfectamente con doña Luisa, nombre ya cristiano, e incluso tuvieron hijos. Entonces, bueno, las mujeres participaron de muchísimas formas en la conquista. Incluso sabemos que ya durante el sitio de Tenochtitlan ellas elaboraban flechas, elaboraban macanas, armamento para los hombres, para que combatieran. Y que seguramente también hubo alguna que otra que participó en estas batallas, como ya la mencionada, ¿no? María de Estrada, por parte de los españoles. Entonces hay que entender la historia, pues que no solamente los protagonistas son los hombres, sino que también muchísimas mujeres fueron relevantes, aunque sus nombres se han perdido en la bruma del paso de la historia. Sobre esto que comentas de la importancia de las mujeres en el proceso de conquista, tú tienes un libro, La última victoria mexica, una novela sobre la Noche Triste, donde cuentas la historia de Citlali. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre este maravilloso libro? Claro, claro, está publicado con Grijalbo, ¿no? Que es de Penguin Random House, lo encuentran en cualquier librería, en plataformas. Y Citlali, ¿cuál es la importancia de Citlali en la novela? Pues que Citlali compartió el destino de muchas de estas mujeres. Citlali, una sobrina de Moctezuma II, un día se despierta y con la noticia de que su tío, el emperador, el güey Tlatoani mexica, había decidido entregarla a los españoles como símbolo de alianza, ¿no? Y se la adjudican un capitán de rodeleros. Y este hombre, pues, puede hacer lo que quiera con ella. Puede abusar de ella sexualmente, ella se va a volver su cocinera, ella va a curar a este rodelero, este español, si está herido, ¿no? Ella le va a hacer compañía si va a calentar su lecho durante la noche. Y esto independientemente de que si esté de acuerdo o no, ¿no? Porque decidió por esta mujer el propio gobernante mexica. Y es solo un ejemplo, ¿no? De las cientos de mujeres que fueron entregadas a estos hombres que llegaron desde el oriente, pues para forjar alianzas.
y no tenían mucha opción, ¿verdad?, de rehusarse y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir con estos hombres barbados, con estos hombres que montan grandes venados sin cuernos, ¿no? Con estos hombres, pues, que no son muy limpios, que no se bañan, muchos de los cuales venían enfermos, ¿no? Algunos traían sífilis. Entonces, muchas mujeres cumplieron con su rol social, pues de esta forma. Muchas murieron en los combates, muchas pues también sufrieron muchísimas vejaciones por parte de los propios españoles. Sí, a ver, esta historia que nos compartes de Citlali es maravillosa porque aparte entiendo que ella tenía pues un verdadero amor, un compromiso ya, digamos, previo con, es que no logro pronunciar bien el nombre, mi náhuatl no es nada bueno, pero entiendo que es una historia, entre otras cosas, también de desamor. Sí, efectivamente, porque bueno, como muchas mujeres y como a muchos indígenas mesoamericanos, cuando llegan los españoles les cambia la vida, en todo sentido, ¿no? En la paz, y incluso en los temas emocionales, porque efectivamente, ¿no? Ella estaba enamorada y sostenía una relación, pues, con un joven guerrero mexica, de voluntad propia. Ella estaba enamorada de este guerrero mexica, sin embargo, entra Hernán Cortés a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, se encuentra con Moctezuma en lo que actualmente es la avenida Pino Suárez, ¿no? Ahí esquina República de Salvador, ahí hay una interesante placa, una réplica de una pintura de Juan Correa, hecha con mosaicos, y bueno, al momento en que entra Hernán Cortés con sus españoles, todo cambia para los mexicas, todo cambia para los indígenas que vienen en la cuenca de México, ¿no? Y de un día al otro, pues esta mujer y muchas mujeres que fueron criadas, ¿no? Fueron educadas para pues asesorar, para aconsejar a personajes importantes. ¿Por qué? Porque su propósito era forjar alianzas. Las casaban con otros, con los gobernantes o las familias nobles de otros señoríos, de otros reinos, para forjar alianzas con Tenochtitlan. Sí. Y en este caso, pues no solamente con los propios Altepeme o reinos indígenas, sino en este caso, pues es con extranjeros que llegan del otro lado del mundo y no les queda otro remedio más que cumplir con su obligación social. Así como los guerreros, cuando inicia la guerra, pues ellos tienen también que entrar en combate, ¿no? Y ellos tienen que cumplir con esta obligación social, como las mujeres también lo hicieron, pues casándose en tiempos de paz con estos españoles. Sí, estamos hablando con Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural, que por cierto, pues bueno, es uno de los digamos, escritores que llevan pues estos grandes pasajes históricos a las redes sociales. Ahí, tú te llamas Cuauhtémoc Tlatuani, como el último emperador mexica. Y yo quisiera preguntarte, estimado Enrique, cuando cae México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, no cae toda Mesoamérica. Hay otros imperios importantes como el de los mayas, allá en el sur, también está el imperio de Michoacán. ¿Por qué recordamos el 13 de agosto como la conquista de México cuando en realidad solo se conquistaba a uno de los grandes imperios mesoamericanos? Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos conquista de México, ¿verdad? Lo que sucedió en 1521. Porque la ciudad de los mexicas, su nombre completo era Mexicco Tenochtitlan. La palabra México era el nombre de Tenochtitlan. Entonces, esto se ha modificado o se ha ido hecho una mala creencia de que cuando cae Tenochtitlan o México Tenochtitlan el 13 de agosto, pues mucha gente piensa que todo lo que actualmente es el territorio mexicano ya había sido conquistado. Y pues no fue así, obviamente que no fue así. Como tú bien dices, para ese momento estaba esta estructura político-económica militar que muchos han llamado el Estado Tarasco o Imperio Tarasco,
que fueron los enemigos acérrimos de los mexicas y que nunca lograron ser conquistados. Este estado o este imperio abarcaba partes de Michoacán, partes del Estado de México, incluso de Guanajuato. Era de proporciones considerables. Por otro lado, los mayas, no había iniciado la conquista de los mayas para este momento, para 1521, ¿no? Todavía hay problemas con los mayas, hay rebeliones de los mayas hasta tiempos de Porfirio Díaz. Y también se da la guerra de las castas a mediados del siglo XIX, donde los mayas ya están cansados de la opresión. Entonces, ¿por qué la importancia de esta fecha? Obviamente que no podemos decir que se conquistó todo México. Esto es bien importante. Hay que hacer paréntesis, hay que enfatizar que lo que se conquistó fue México, Tenochtitlan y el centro de México, en gran medida. Pero es importante mencionar que la conquista hacia el norte de lo que actualmente es México tardó varios siglos, ¿no? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la principal razón por la que los españoles empiezan a avanzar hacia el norte? Pues los yacimientos de plata, ¿no? Sí. Las grandes minas, por ejemplo, entre las destacadas Zacatecas, ¿no? Las minas de Zacatecas. Entonces, eso es lo que impulsa al español, ¿no? A avanzar la conquista hacia el norte y comienza una guerra sin cuartel, muy cruel, en contra de muchísimos grupos chichimecas, ¿no? Zacatecos, huachichiles, entre muchos cascanes, entre muchos otros. Y todo esto es por tratar de asegurar estas rutas hacia lo que es La Plata, que era el recurso, que el oro y la plata, el recurso que buscaban los españoles. También importante mencionar que años después de la caída de Tenochtitlan, Pedro de Alvarado comienza la conquista de Guatemala, por poner un ejemplo, ¿no? Y a quienes usan como guerreros, a quienes usan como su infantería, pues a los propios nahuas del centro de México, a los tlaxcaltecas, a la gente de Huaquechula, a la gente de Texcoco y a los propios mexicas, ¿no? A ellos tienen de cierta forma una obligación, porque son vasallos de la corona española y tienen una obligación militar de apoyar esta expansión de la corona española en lo que son los territorios mesoamericanos. Y avanzan, ¿no? Hacia lo que es Guatemala, Honduras, recordemos a los Montejo, ¿no? Que también comienzan la conquista de todo lo que es la península de Yucatán. Entonces, el proceso de conquista, pues tomó de lo que actualmente es el territorio nacional, tomó varios siglos, ¿no? Varios siglos. A finales del siglo XIX todavía estaban combatiendo en contra, por defender sus tierras, pues los comanches, los apaches. Recordemos también los genocidios que se causaron durante el régimen de Porfirio Díaz en contra de los yaquis y los mayos, ¿no? Entonces, no podemos simplificar la historia diciendo que México fue conquistado en 1521. Cayó México Tenochtitlan. Se me eriza la piel, estimado Enrique. Avanzando con el tema de la historia, ya conquistado México Tenochtitlán, caída la ciudad México Tenochtitlan, ¿cuál dirías que es el edificio del centro histórico más antiguo? ¿Es Palacio Nacional? ¿Es la Catedral Metropolitana? Entiendo que por ahí cerca de Metro Pino Suárez también está la casa de Pedro de Alvarado. ¿Cuál es el edificio histórico, o más bien de los primeros años de la Nueva España, más viejo, más longevo, en el centro histórico? Claro, fíjate que cuando cae Tenochtitlan, los españoles se ubican en lo que es Coyoacán. ¿Por qué razón? Porque la ciudad está llena de cadáveres en descomposición. Está llena de enfermedades, toda está destruida, ¿no? Toda la infraestructura hidráulica está destruida, está asolada Tenochtitlan. Y quien se estableciera ahí a vivir, pues ¿qué iba a pasar? Se iba a enfermar, ¿no? De tantos cadáveres, ¿no? De cuerpos mutilados que inundaban los canales y las calles. Por lo que el banquete de la victoria de Hernán Cortés no se realiza en la Ciudad de México o en Tenochtitlan, se realiza en Coyoacán.
Ahí es Ujú. donde, gracias a Bernal Díaz del Castillo, sabemos esto. Y empiezan los trabajos de limpieza, obviamente. ¿Y quienes los realizan? No son los españoles, son los propios indígenas aliados, ¿verdad? Ellos son los que ponen en riesgo su integridad para enterrar cadáveres putrefactos, rastros todavía de epidemias, ¿no? De viruela, sobre todo, y ellos son los que podríamos decir que, pues, se arriesgan. Respondiendo tu pregunta, eh, ¿por qué la catedral no podría ser el edificio más antiguo de la Ciudad de México? Porque esta es la segunda catedral que se construye. Esta construcción de la catedral es de 1573 y se terminó en 1813. Participaron los arquitectos más importantes de la Nueva España y antes hubo una primitiva catedral, que esa fue construida alrededor de 1524 y demolida en 1627. Por lo tanto, la leyenda urbana de que con las iglesias que actualmente podemos observar en el centro histórico, que las construyeron con los templos de los antiguos mexicas, es completamente imprecisa o falsa. Órale. O sea, construyeron las primeras iglesias, los primeros palacios, la primitiva catedral, esta que te hablo, con los templos de los mexicas. Pero esas construcciones ya no existen. Porque la Ciudad de México, ¿no? Sufrió una terrible inundación. La noche de San Mateo de 1629 a 1634 la ciudad estuvo inundada. O sea, más de 4 años la Ciudad de México estuvo inundada. Nos quejamos ahora, imaginemos una inundación de 4 años con niveles del agua de más de 1 metro de altura, 1,5 metros, lo cual destruyó la ciudad de los conquistadores y la ciudad del Renacimiento, porque hubo un renacimiento aquí. ¿Cuál es el edificio más antiguo que persiste en la Ciudad de México? Uno de los más, y son contados con los dedos de una mano, es el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, que está ahí ubicado precisamente entre Pino Suárez, entre 20 de noviembre, República del Salvador. Ese hospital fue fundado por y financiado por Hernán Cortés en 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlan. Sigue funcionando. Es el hospital más antiguo de toda América y uno de los 5 más antiguos del mundo que sigue en funcionamiento. Sigue siendo un hospital. Y justamente ese hospital milagrosamente sobrevivió la inundación y sobrevivió lo que podemos decir los cambios de tendencia arquitectónica a través de casi 5 siglos. Y ahí está una joya del Renacimiento, de estilo renacentista, ahí enclavada en el centro histórico. Otro edificio importante sería, que ya no existe, es la Capilla de los Mártires, que está ahí en lo que es Paseo de la Reforma y lo que antes era Puente de Alvarado, que ahora es Calzada México-Tenochtitlan. Ahí, Sí. este edificio es del siglo XVII, pero ahí se fundó una ermita, porque ahí fue donde perdieron la vida la mayor parte de los españoles durante la Noche Triste. Entonces, bueno, no se puede ver, pero nos lleva a la misma conclusión, ¿no? De que el edificio más antiguo es el Hospital de Jesús, que está en El el centro Hospital de histórico. Jesús. Enrique, de Palacio Nacional, ¿qué nos puedes decir? Es un edificio, pues sí, construido por los españoles, pero entiendo entonces, a partir de lo que nos comentas, que nada sobrevivió más allá de este hospital, esta inundación de 4 años. Sí, Palacio Nacional, ¿cuándo inicia su construcción? ¿O para qué se ocupó Palacio Nacional en los sí. primeros días? Eh, lo que es el solar, el terreno, ahora diríamos la manzana, donde está ubicado Palacio Nacional, ha sido el Ujú. epicentro del poder de todo lo que ha sido el centro de México por siglos, desde antes de la llegada de los españoles, porque ahí estuvo el Palacio de Moctezuma II, las Casas Nuevas. Desde ahí gobernó Moctezuma II. Y Moctezuma II ahí fue hecho prisionero, ¿no? Y cuando se consuma la conquista de los españoles y sus aliados indígenas,
Hernán Cortés es el dueño de ese predio, de ese solar, y también del palacio del padre Moctezuma, el gobernante Axayácatl, donde actualmente está Monte de Piedad. Sin embargo, cuando llega el virrey, primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, 1535, y gobernó hasta 1550, pues ya le estaban echando mucha grilla a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque pues él era dueño de los solares, de los terrenos, alrededor de la Plaza Mayor, o sea, lo que actualmente es el Zócalo, que viene de tiempos prehispánicos también. Entonces, la corona española, a su hijo, de Hernán Cortés, le dijo, tú no tienes opción, me lo vendes o me lo vendes, ¿verdad? Y así es como ya Hernán Cortés y su hijo estaban construyendo un palacio para ellos, un segundo palacio en la Plaza Mayor, y el virrey, ¿no? La corona española se adueñan de este predio y ellos son los que continúan la construcción de un palacio virreinal en el siglo XVI. El palacio que vemos actualmente, el Palacio Nacional, es un edificio del siglo XVIII, ¿no? Durante el virreinato de la Nueva España, y obviamente que ha sufrido muchísimas modificaciones. También fue el Palacio Imperial en tiempos de Iturbide, en tiempos de Maximiliano. Plutarco Elías Calles le agregó el último nivel, ¿no? También por ahí está la Puerta Mariana, ¿no? Que es una adecuación del presidente Mariano Arista a mediados del siglo XIX, pero digamos que la construcción en sí es una construcción del siglo XVIII, durante el virreinato de la Nueva España. En ¿Por algún momento qué? estuvo, Sí, dime. sí, en algún momento Palacio Nacional estuvo abandonado, ¿no? No estuvo abandonado, no estuvo abandonado, pero ¿qué es lo que sucedió? En 1600, bueno, primero el Palacio Virreinal también sufrió daños por la gran inundación, y en 1692, en junio, se da un motín del hambre, o sea, un motín de los indígenas, de los mestizos, de las castas, de los africanos, de los esclavos. Se rebelan en contra de la autoridad del virrey y en contra de las autoridades de la Ciudad de México, en contra, pues sí, y bueno, ¿por qué? Porque no hay comida, está escasea el maíz, ¿no? No hay comida para ellos, se están muriendo de hambre, de ahí el nombre, y se da una revuelta popular que dura un día, pero de proporciones importantes, y estas turbas, ¿no? Queman el ayuntamiento y queman el Palacio Virreinal, sobre todo el ala sur. Hay una pintura de Cristóbal de Villalpando de 1695 donde se ve el Palacio Virreinal, pues la mitad sur, pues completamente destruida. Y a partir de ese momento, pues es cuando se emprende una nueva construcción de Palacio Virreinal, ¿no? Que es la que vemos ya muy modificada, pero es el núcleo, ¿no? De lo que vemos actualmente de Palacio Nacional, después de este Vaya. motín del hambre de 1692. Sí, qué fascinante ha sido hablar contigo, estimado Enrique. Yo te voy a robar dos preguntitas más Claro. para no excedernos del tiempo acordado, comprometido. En tu libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, entiendo que es el último libro que publicaste. En este texto narras, entiendo de forma, vamos a decirlo, ilustrada incluso, algunos de los usos y costumbres de los antiguos mexicas, y muchos de esos usos y costumbres siguen vigentes hoy en día. ¿Hay alguno de estos usos que pues a ti te haya, digamos, que te llame con especial la atención? Yo leía en la introducción del libro que hay esta historia de los tamales de humanos, y otras historias que pones, otras anécdotas que pones ahí. ¿Cuál dirías que es la historia que te llama especialmente la atención? Los tamales, un platillo que tiene su origen, ¿no? Antes del contacto con Europa, ¿no? Y que lo seguimos consumiendo y que nos encantan, ¿no? Ese, pues bueno, es una de las grandes herencias también del pasado mesoamericano. Hay algunos dichos muy interesantes. Por ejemplo, no sé si lo has escuchado, de cuando el tecolote canta, el indio muere.
que Ujú. esto lo decían mucho los abuelos. ¿A qué se refiere? Que el tecolote es un ave de mal agüero. Y esto viene de tiempos prehispánicos. El tecolote, el búho, pues es un mensajero del inframundo, del Mictlán, de Mictlantecutli, el señor, el dios, vinculado con la muerte y el inframundo. Entonces, cuando tú veías en tiempos prehispánicos, ¿no? A un tecolote y lo oías ulular o cantar, pues esto era un mal agüero. Eso significaba que alguien en tu familia podía morir o que iba a haber una desgracia o que ibas a enfermar, que ibas a perder tal vez el ingreso. Y en aquellos tiempos, todo esto viene comentado por Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Un fraile que registró toda la vida cotidiana de los antiguos nahuas, y la forma de revertir esta maldición era a través de mentadas de madre. Entonces, literalmente le mentabas la madre al tecolote, al búho, para ahuyentar, ¿no? Este mal agüero, este mal portento. Entonces, bueno, por ahí también todo el tema del pozole, ¿no? Que es un platillo que ya se degustaba en tiempos prehispánicos, pero obviamente que no había carne de cerdo. Entonces, ¿de qué lo hacían? Pues con alguna otra proteína, como perro o como guajolote. Y también es importante mencionar que también se realizaban platillos rituales, los mexicas, los nahuas, en el cual se consumía la carne humana, ¿no? Y, por Sí. ejemplo, cuando había un sacrificado, cuando sacrificaban a alguien en Tenochtitlan, era un símbolo de respeto al Güey Tlatoani, al gran orador, gobernante de Tenochtitlan, entregarle el muslo de un prisionero al gobernante. ¿Para qué? Para que se cocinara y pudiera ser consumido. Era un símbolo de Wow. respeto hacia el gobernante. Y, Wow. y sí, los guerreros, las élites, la nobleza, los sacerdotes tuvieron la oportunidad de comer carne humana en repetidas ocasiones. No así la gente del pueblo, ¿no? O sea, los artesanos, la gente humilde, los campesinos, ellos no tuvieron esa oportunidad porque la antropofagia ritual estaba vinculada con la guerra y estaba vinculada con las élites en gran medida. Sí. Wow. Maravilloso. Pues de esto y más podemos encontrar en Mundo Prehispánico para la gente con prisa, de Enrique Ortiz, ilustrado. Por acá tengo el nombre de ilustrado. Por supuesto, tratando de seguir Los estas códices. imágenes de los códices, exactamente. Y bueno, es un texto que sin duda, pues todas y todos a los que nos fascina este tema, particularmente hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues deberíamos de leer. Estimado Enrique, una última pregunta. En días recientes, en meses recientes, se ha hablado mucho sobre pues que la corona española le pida una disculpa a México, a los pueblos indígenas más que a México, a los pueblos indígenas de Mesoamérica, de Aridoamérica, entre otros. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que sería válido aún pedir una disculpa a España por los agravios de la conquista? ¿O es algo que como pueblos ya hemos superado? Sí, y esto nos lleva, pues, precisamente a la pregunta que me hiciste de la conquista de México, de los territorios que actualmente conforman México, ¿no? De esto, pues ya pasaron varios siglos. Y creo que como mexicanos tenemos que superar esta especie de trauma histórico en el cual todavía nos sentimos agraviados por esta presencia europea, por esta invasión española. Pero la realidad es que nosotros llevamos sangre española, hablamos español, y tú sabes que México es uno de los países más católicos del mundo, donde mayor cantidad de católicos hay, creo que es el número uno. Desde mi punto de vista, que eso, reitero, eso pasó ya hace siglos, a mí me parece muy relevante que también el gobierno de México, ¿no? Debe de pedir disculpa a los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque todavía, como estábamos mencionándolo, Porfirio Díaz cometió genocidios. Imagínate que un presidente cometa un genocidio en contra de los propios mexicanos, y lo hizo en contra de los mayas, en contra de los mayos, en contra de los yaquis, y en verdad
fue un genocidio, porque quería, o sea, porque desde su punto de vista de estos científicos, ellos estaban ocupando las mejores tierras, tierras fértiles, pero ellos pues no buscaban una superproducción agrícola, ¿verdad? Ellos vivían de acuerdo a sus usos y costumbres. Y entonces llegó el ejército y los reubicó en las montañas para adueñarse de los ríos, para adueñarse de los valles fértiles y para dárselo a compañías extranjeras, ¿no? O a los grandes terratenientes amigos del régimen. Entonces, todavía en 1847, el inicio de la guerra de castas, en el cual llegaban, para tener una idea, los propios españoles yucatecos que vivían en la península, capturaban indígenas mayas y se los llevaban a Cuba, que está ahí muy cerca, a vender como esclavos. Pleno siglo XIX. Sí, Y esto impulsado incluso por el gobierno de Yucatán, porque era un mercado ilícito que les dejaba muchísimo dinero, porque todavía había esclavitud en Cuba, que era posesión española, ¿no? sí. Y así, ¿no? De maneras repetidas. Benito Juárez, por ejemplo, expidió una ley para impedir que se diera este tipo de esclavitud, captura de indígenas mayas y llevarlos a Cuba. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy importante que el gobierno de México, o sea, o más bien lo planteo de esta forma, el gobierno de México está en deuda con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, ¿no? Eh, por, Porque en gran medida han quedado, ¿no? Abandonados, porque han sido olvidados, incluso de nuestra historia nacional, ¿no? Y se admira mucho la cultura mesoamericana, ¿no? Las grandes ciudades majestuosas de los mayas, sus habilidades artísticas, el gran legado que nos dieron como mexicanos, pero en la práctica de repente, pues llegas a ciertas poblaciones indígenas donde ni siquiera tienen luz, ¿no? O drenaje o una escuela. Entonces, creo que eso es tarea ya de los mexicanos y todos estos estigmas, aunque sí el español llegó a explotar, a saquear, y posteriormente pues también estableció instituciones, eso no hay que olvidarlo, y que nosotros venimos tanto de los pueblos indígenas mesoamericanos como de los españoles, ¿no? Es, desde mi punto de vista, importante que estas condiciones de vida de los indígenas se mejoren. Y en gran medida, en los gobiernos de México desde 1821, ¿no? Que logramos nuestra independencia, hicieron muy poco o han hecho muy poco para mejorar estas condiciones de vida. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado Enrique. Vaya opinión, es un análisis muy Compleja, interesante. sí, muy compleja. Sí, compleja de muchos aristas, porque efectivamente pues, los pueblos originarios han sido olvidados, marginados, esclavizados, sí, Sí. particularmente en el periodo del Porfiriato. Ahora en esta administración ha buscado tratar de llevar una especie de justicia restaurativa con el pueblo yaqui, pero sin duda son muchas las comunidades originarias, los pueblos originarios que requieren atención y que Claro. requieren, por supuesto, el reconocimiento, no solo aquí en México, sino también, pues, ahí traigo la información de la cantidad de pueblos indígenas originarios que hay a lo largo del mundo. Se estima que el 6% de la población mundial es nativa, es originaria de las tierras en las que habitan, el 6%, y el 15% de la pobreza extrema a nivel mundial es particularmente en los pueblos originarios. Entonces, claro, lo que compartes, esta última reflexión, por supuesto que está llena de aristas, llena de, vamos, pues sí, de hechos, de sucesos que han venido Históricos, aconteciendo a lo ¿no? largo del Estado de México. Y yo, pues, quisiera pedirte que nos regales tus redes sociales. Ya la tenemos aquí, vamos a ponerla aquí en grandote, ahí la tenemos. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Porque sin duda, tú eres uno de los divulgadores culturales de la historia de México, de la historia no solo colonial, sino también traes ahí información interesante de periodos más contemporáneos. ¿Dónde te podemos ver y escuchar, estimado Enrique? Claro, me pueden encontrar tanto en TikTok como Instagram como X, antes Twitter, con la arroba Cuauhtémoc, con H, guión bajo 1521. En Instagram también me pueden encontrar como Grandeza de México. Y bueno, ahí son cuentas completamente culturales, son cuentas históricas donde van a, pues, a aprender, a conocer gran parte de nuestra historia,
porque México, hay que decirlo, es uno de los países más ricos en historia del continente americano y del mundo, ¿no? Podemos remitirnos hasta los olmecas, 1400 antes de Cristo, imaginemos eso, y ya eran grandes culturas. ¿Cuántos países pueden presumir de esta larga y rica historia y de una cultura tan vasta y tan diversa como es la mexicana? Y sin embargo se dice que descubrieron América, No, no, no. estimado. Es muy Estimado Enrique. eurocentrista, es muy eurocentrista eso, ¿no? No, Así no, no es. descubrieron nada, llegaron aquí por accidente. Bueno, estimado Enrique, te agradezco muchísimo. Este es tu espacio, esta es tu casa. Muchísimas gracias por habernos regalado esta entrevista. Un gusto, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego, Enrique. Y muchas gracias a ustedes que se quedan conectados completamente en vivo. Vamos rápidamente a servirnos una tacita de café para continuar con las noticias.